buenos días, que Dios los bendiga. Bueno, estamos comenzando una nueva semana de devocionales y esta semana va a ser un poquito especial, distinta. Vamos a orar por este día, por este devocional, pero quiero tomarme unos días para poder hablar de un aspecto de Dios que para mí es de gran bendición, y es que Dios cambia nuestras realidades. Si ustedes me lo permiten, yo quiero durante algunos días hablar de este maravilloso Dios que cambia realidades. No solamente nuestras realidades, cambia las realidades de nuestro hogar y aún quiere cambiar las realidades de nuestra tierra, de nuestra nación. Dios es un Dios que cambia las realidades. Y si usted me permite, a lo largo de estos días vamos a tomar la historia de un hombre llamado Gedeón. Gedeón fue un hombre común y corriente, un hombre que quizás otros no hubiesen elegido, pero Dios lo llamó para cambiar las realidades no solo de su vida, de su familia, sino de toda su nación. La Biblia, cuando nos habla de Gedeón, o Gedeón mismo, se define como parte de una familia pequeña, una familia pobre, y él el menor de todos los hermanos. Nadie hubiese llamado a este hombre para libertar a la nación de Israel, para cambiar las realidades, pero Dios lo escogió, y lo escogió para darnos ejemplo de que si lo hizo con Gedeón, lo puede hacer con cualquiera de nosotros. Pero bueno, yo no me voy a empezar a meter en el tema antes de orar, así que vamos a orar juntos y vamos a ver a este Dios, al Dios que cambia las realidades. Amén. Y lo vamos a ver a través de la vida de Gedeón. Oremos juntos por esto. Padre, yo te doy gracias por este devocional que vamos a compartir y quiero poner delante de ti no solo este tiempo, sino todos estos devocionales que vamos a compartir. Te pido que nos hables, que nos ministres por medio de esta historia, de estos devocionales, de estos principios que vamos a ver. Te pido, Señor, que bendigas nuestras vidas, que bendigas el día de hoy y que bendigas la semana que tenemos por delante, para que sea una semana poderosa y que nos actives espiritualmente. Echamos de nuestra vida toda pereza o toda tibieza espiritual y pedimos que el fuego de Dios, la unción de Dios, esté sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis amigos, vamos ya a meternos en la historia de Gedeón y del Dios que cambia realidades. Pero antes vamos a ver un poquito, ¿no?, cómo era la historia en los tiempos de Gedeón. Así que por supuesto vamos a ir al libro de Jueces, donde está la historia de Gedeón, capítulo 6, y después yo le voy a pedir que en estos días se anime y lea los capítulos 6 y 7 y hasta el 8, donde está toda la historia de Gedeón. 6, 7 y 8 de Jueces. Pero ahora leemos capítulo 6, versículo 2, dice así: Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos de Lodiente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, dicen, destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejar que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra de Israel, escuche, para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. 3 palabras o 4 que definen la historia de Israel. Primero, ellos vivían en una mala condición. Dice que a causa de los madianitas que venían y subían en gran multitudes y se robaban todo lo que había en Israel, ellos se fueron a vivir a las cavernas, a los montes, a las cuevas. O sea, vivían en una condición que no era en una condición mala, en una condición precaria. Vivían de una manera que no se debe vivir. Su manera de vivir era una manera, no digo antinatural, pero no era una manera común en la vida de una persona. Vivían en una condición precaria, en una mala condición. Segundo, dice que Israel empobrecía, y empobrecía en gran manera a causa de Madián. Creo con todo mi corazón que la pobreza es uno de los problemas del ser humano. Y cuando hablo de la pobreza, no hablo solo de la pobreza económica, porque no es la única pobreza.
Hay pobreza económica, por supuesto, hay gente que empobrece económicamente o que vive en la pobreza, pero también hay pobreza espiritual, gente que espiritualmente es pobre su vida, es limitada. Hay pobreza emocional, gente que no logra tener una vida plena en sus relaciones con sus seres queridos, formar un hogar, tener una familia, y gente que vive en pobreza, aunque pueda tener dinero, pero su pobreza está dada en otras áreas. Entonces la pobreza no es solo económica, también es espiritual, también es afectiva, emocional y hasta física si se quiere. Pero aunque Israel vivía en la pobreza y esa pobreza traía aflicción y la condición en que vivía, Dios cambió todas las realidades. Y lo que tenemos que saber nosotros son algunas cosas. Primero, que Dios cambió todas estas realidades, o para cambiar estas realidades, primero Dios llamó a un hombre, llamó a Gedeón. O sea, Dios usa un hombre, una mujer, para cambiar realidades. Por eso es que estás escuchando el devocional hoy, porque Dios quiere usar tu vida, no solamente para cambiar tus realidades, sino la de tu casa, la de tu familia, y por qué no, la de tu tierra y hasta la de tu nación. Dios usa a las personas para cambiar realidades. Yo quiero que entendamos esto y que nos quede claro. Yo les decía la semana pasada y lo digo siempre, Dios es hacedor de las cosas. Él es el que hace las cosas, pero Dios usa a las personas en el sentido de que somos colaboradores de Dios. Te voy a dar un ejemplo para que lo entiendas. Si yo planto una semilla hoy para tener una planta, si yo siembro una semilla para tener una planta, esa semilla va a crecer y se va a convertir en una planta. Yo no puedo hacer que la semilla crezca, yo no puedo hacer que la planta crezca, no está en mí, ese poder está en la semilla, es Dios que impartió ese poder ahí, y esa semilla insignificante se puede convertir en un gran árbol el día de mañana. Yo no tengo el poder para hacerlo crecer, pero sí puedo, con mi accionar, favorecer o perjudicar el crecimiento de esa semilla. Yo puedo regar todos los días esa semilla para que la planta crezca. Puedo abonar la tierra para que tenga nutrientes. Puedo remover la tierra para oxigenar y que la semilla crezca con más fuerza. Yo puedo hacer cosas que favorezcan el crecimiento, o puedo hacer cosas que lo perjudiquen y hasta lo echen a perder. Por eso, aunque yo no soy el hacedor de la obra, lo que yo hago en mi vida es importante para que las cosas sucedan. Lo primero que debemos saber, lo segundo que tenemos que entender, que los cambios de realidades generalmente suelen ser no un suceso. No es algo que sucede por casualidad, no es algo que sucede porque sí, no es algo que pasa de la nada. Las realidades cambian cuando nosotros tomamos decisiones o empezamos a actuar, a hacer cosas que favorezcan ese cambio o esa transformación de la realidad, y que generalmente esos son procesos, son una serie de decisiones y acciones que hacen que nuestras realidades vayan cambiando hasta ser las realidades que Dios quiere y no las que nosotros estamos viviendo. Y por último, quiero decirte que es necesario creer. Creer no niega la realidad, simplemente creer hace que podamos cambiar la realidad. Nuestra fe no niega las realidades que vivimos, nuestra fe las cambia en el nombre de Dios. ¿Sabes? Para lograr algo, primero necesitamos creerlo. Pero quiero comentarte algo para terminar el devocional de hoy, para ir cerrándolo. Quiero dejarte esto que es fundamental para que los cambios sucedan en nuestra vida y en nuestras realidades. Y es que cuando Dios llama a este hombre, a Gedeón, en el versículo 11 dice: y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encima que está en Ofra, la cual era de Joás, abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Esto me llamó la atención porque Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. El lagar no era el lugar del trigo, el lagar era el lugar de las uvas, del aceite. El trigo se guardaba en los graneros, pero Gedeón lo estaba escondiendo. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo. Gedeón estaba acostumbrado a vivir lo que vivía. Gedeón estaba adaptado a su vida de necesidad. Gedeón estaba resignado
a lo que sucedía con los madianitas. Y yo quiero animarte hoy, como Dios, si tú lo lees, Dios animó a Gedeón. Quiero animarte que Dios va a cambiar nuestras realidades. Quiero decirte, no te resignes, no te conformes con una realidad, no te des por vencido, porque Dios vino para cambiar tus realidades, porque Dios vino para llevarte a realidades nuevas, porque Dios vino para darte una vida totalmente distinta. Y esto es lo primero que vamos a tomar este primer día. El Dios que cambia realidades también va a cambiar las mías, las tuyas, las de todos nosotros. Estamos delante de esto, del Dios que cambia las realidades. Gedeón estaba resignado, Gedeón estaba adaptado a su realidad, ya estaba allí condenado a sí mismo y Dios lo sacó de allí para llevarlo a cosas nuevas. Y eso hará Dios con nosotros. No te resignes, no te conformes. La realidad que hoy estás viviendo se puede y va a cambiar si nosotros seguimos a Dios, si nosotros buscamos a Dios, si nosotros le obedecemos a Dios. Así que hoy quiero ya orar por nuestra vida y que empecemos a presentar esas realidades delante de Dios. Si tu realidad es buena, yo te aseguro va a ser mejor, pero si no es buena, va a ser lo que Dios quiere que sea y la va a cambiar. Dios cambia realidades. Dios nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Alguien dijo que siempre se puede estar peor, y es verdad, pero también siempre se puede estar mejor, y con Dios esa es una realidad que Él nos quiere dar. Así que vamos a orar juntos por esto, y vamos a renunciar, porque sabe que a veces hay cosas que la vivimos por tantos años que nos acostumbramos a que las cosas sean de una manera, nos acostumbramos a la necesidad, sea económica, sea afectiva, sea espiritual, nos acostumbramos a vivir en necesidad, nos acostumbramos a vivir sin orar, nos acostumbramos a vivir en un hogar con problemas, con dificultades, sin afectos, nos acostumbramos a pasar problemas económicos, y yo quiero decirte hoy, empieza a desacostumbrarte, empieza a rebelarte en el buen sentido, ¿no?, contra esa situación, porque Dios quiere llevarte a cosas nuevas. Vamos a orar juntos por esto. Padre, yo te doy gracias, porque tú eres el Dios que cambia las realidades, y yo sé que vas a cambiar las nuestras también. Por eso hoy, Señor, nos levantamos en tu nombre, y Señor, en este momento renunciamos a toda necesidad, sea espiritual, sea material, sea afectiva. Renunciamos a llevar una vida limitada, una vida que no es la que tú quieres. Renunciamos a todo eso, a toda esa situación que vivía Israel. Renunciamos nosotros hoy, renunciamos a vivir una vida de aflicción, de tristeza, de pérdida. Renunciamos porque sabemos que tenemos un Dios que cambia realidades, y te pedimos que nos ayudes y que nos bendigas para que todas esas realidades sean transformadas. Te lo pido en el nombre de Jesús, te doy gracias y te digo amén y amén. Iglesia, que Dios te bendiga, mis amigos, mis hermanos, que Dios los bendiga. Y mañana empezamos con el primer punto de cómo empezar a cambiar nuestras realidades. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana en el devocional. Bendiciones. Mi peor momento alcé mis ojos, me rescataste, me perdonaste. No hay mejor lugar que estar contigo, solo tú sabes lo que necesito. Ancla de mi alma, torre fuerte, donde corro a tus brazos a refugiarme. Ancla de mi alma, torre fuerte, donde corro a tus brazos a refugiarme. Llévame más.
quiero